Buenas tardes. Vamos a continuar con los números reales. Ok, la vez pasada vimos una parte de los axiomas. Yo había dicho que había 15 axiomas para los números reales y ya vimos 14 axiomas. Pero el más complicado viene después, es el número 15. Entonces vimos tres grupos de axiomas. Vimos un grupo de axiomas que se llamaba 1 mayúscula de 1 a 4, que dicen básicamente eran los axiomas de la suma, que dicen que la suma es asociativa, conmutativa, también tiene neutro, que se llama 0, y cada número real x tiene opuesto. Y vimos que se escribe menos x y que también es único. Entonces vimos que el neutro para la adición es único y que el opuesto era único. Y todo esto nos permite sumar y restar, porque la resta se definía a partir del opuesto. La definición de x menos y vimos que era x más el opuesto de y. Y a partir de esto se pueden deducir todas las propiedades de la suma y de la resta. Después vimos un segundo grupo de axiomas, que eran los axiomas de producto, que dicen más o menos cosas similares. Es decir, el producto es asociativo, conmutativo, distributivo es la nueva cosa respecto a la adición, tiene su propio neutro, que es 1 y que es distinto de 0, y cada elemento x distinto de 0 tiene inverso, que se escribe x a la menos 1 y también es único. Vimos esto. No voy a recordar los axiomas correspondientes. Y de mismo modo se podría definir el cociente como el producto de x por el inverso de y. Y a partir de estas reglas tenemos todas las reglas algebraicas usuales. Y se dice que cuando un conjunto tiene una adición, tiene un producto que cumplen todos estos axiomas, es un conjunto donde se puede sumar, restar, multiplicar y hacer cocientes con alegría. Es decir, tenemos todas las propiedades deseadas y se llama un cuerpo. Es decir, los grupos 1 y 2 dicen que R es un cuerpo. ¿Ok? Y vamos a ver después. Esta definición. Un cuerpo es cualquier conjunto que tiene una adición, un producto que cumplen estos axiomas. ¿Conocen otros ejemplos de cuerpos? ¿Sí? Ok. Acá conoces ejemplos muy avanzados. El ejemplo avanzado que él dice, si yo tomo un conjunto con solo dos números que se llaman 0 y 1, que yo defino 0 más 0 igual a 0, 0 más 1 igual a 1, 1 más 0 igual a 1, y 1 más 1 igual a 0. Si yo tomo esta adición,
que es la adición módulo 2, y que yo tomo el producto usual entre 0 y 1, esto ya es un cuerpo. Es el cuerpo más pequeño del universo. Pero no vamos a ver este cuerpo porque no cumple los axiomas que voy a decir después. No es un cuerpo totalmente ordenado. Ok, entonces esto es un cuerpo. Y yo pensaba otros ejemplos de cuerpos. Q, por ejemplo, los racionales cumplen exactamente la misma lista de axiomas. Entonces los racionales me dan otro ejemplo de cuerpo. Y para los y las que ya conocen los números complejos, el conjunto de los números complejos ya cumple esta lista de axiomas. Entonces también es un cuerpo. Entonces, en la naturaleza conocemos al menos 3 ejemplos de cuerpo que son Q, R y C. Y en este curso solo vamos a ver 2 que son Q y R. Y los informáticos tienen uno más que es Z sobre Z sub 2, que se escribe Z sub 2, que es el cuerpo con 2 elementos. Y después se puede demostrar que también hay cuerpos con 3, 5, 7, 11 elementos. Pero no vamos a verlo. Ok, pero no solo hicimos esto, también había un orden, una relación de orden total. Entonces acá voy a recordar la lista de axiomas de orden, que es muy importante. Es decir, vimos que no solo tenemos una adición y una multiplicación, pero también tenemos un orden, que va a cambiar un montón de cosas. El orden dice, por ejemplo, que si yo me doy 2 elementos X e Y, yo puedo siempre compararlos, es decir, que o bien siempre hay uno que es menor que el otro. ¿Ok? Esto es el primer axioma. El segundo axioma es el axioma de transitividad, que dice que si, yo voy a escribir con símbolos. Si yo tengo X menor a igual a Y, si Y es menor o igual a Z, esto implica que X es menor o igual a Z. Y esto eran para todos X, Y esto para todos X, Y y Z. El axioma 3.3 era que si el orden es antisimétrico, es decir, si yo tengo X que es menor o igual a Y, pero si de mismo modo Y es menor o igual a X, necesariamente son iguales. El axioma 4 me decía que si X es menor o igual a Y, yo puedo sumar la misma cantidad en ambos lados. Y más Z. Y esto para todos X, Y y Z. Y después, el último axioma era que el producto de dos números positivos o nulos es positivo o nulo para todos X e Y. Ok, era la lista de axiomas de orden y vimos que se podía definir a partir, acá es el orden amplio, es decir, es el orden que dice menor o igual o mayor o igual. Pero también se puede definir el orden estricto. El orden estricto se define como, por definición, X es menor a Y por definición, si X es menor o igual a Y, y si son distintos. Acá es una definición de menor a partir de menor o igual. Pero del mismo modo se puede caracterizar menor o igual a partir de menor. Es decir, también tenemos que menor o igual se puede ver como menor o igual. Acá parece raro, porque la definición que parece más natural sería decir que menor o igual es menor o igual, porque está incluido en el nombre, y deberíamos poner axiomas no sobre menor o igual, pero sobre menor.
obtendríamos una presentación completamente equivalente. Solo hay que cambiar los axiomas para adaptarlos al marco del orden estricto. Entonces, la única cosa que tenemos que saber es que cuáles son las propiedades del orden amplio y las del orden estricto. Y vimos que había un montón de reglas de desigualdad que yo voy a presentar. Ok. Entonces tenemos un montón de reglas que vienen naturalmente con el orden amplio y con el orden estricto. Reglas. Hay una regla muy sencilla. Este axioma me dice que cuando yo tengo una desigualdad, yo puedo sumar una misma cantidad a la derecha sin cambiar la desigualdad. ¿Ok? Pero, de mismo modo, como yo puedo reemplazar z por su opuesto, también funciona para la resta. ¿Ok? Entonces, de hecho, es una equivalencia lógica, no solo es una implicación. Es decir, tenemos que x menor a y es equivalente a decir que x más z es menor o igual a y, y también es equivalente a decir que x menos z, disculpa, ya me equivoqué, no será la única vez. X menos z es menor a y menos z, y esto siempre funciona. ¿Cómo se puede interpretar esto? Se puede interpretar en términos de traslación. Si yo tengo sobre mi recta dos puntos x e y, y que yo añado la misma cantidad, voy a desplazar x acá. Acá es x más z. Y acá voy a obtener y más z. Es decir, acá tenemos el mismo movimiento z. Y es claro que esto no me cambia la desigualdad. ¿Ok? Y de mismo modo, también podemos que es equivalente a menos x es mayor o igual a menos y. Cuidado, el orden, el opuesto cambia el orden. Y acá la figura es que si yo tengo, no sé, por ejemplo, x acá e y acá, si yo paso al opuesto, voy a obtener menos y acá voy a obtener menos x, por ejemplo. Esto me intercambia el orden. Pero también funciona si 0 se encuentra en otra parte. No depende de la posición relativa de x e y respecto a 0. ¿Ok? Y tenemos exactamente la misma cosa con esto en lugar con el orden estricto. ¿Ok? Entonces, la moraleja es que cuando hay que sumar algo a una desigualdad, no hay que cuidar nada, siempre funciona y de modo en ambas direcciones. Es decir, es un razonamiento que se puede invertir. Podemos ir de esta cosa a esta cosa, pero también podemos ir de esta cosa a esta cosa. Sin problema. Los problemas llegan con el producto. Es decir, ahora, ¿qué pasa si yo multiplico? Voy a multiplicar ambos lados de la desigualdad por z. ¿Qué tengo yo que poner como símbolo acá? Depende de z. ¿Y depende de qué propiedad de z? De su signo. Entonces, habrá dos propiedades. Es decir, si z es positivo y si z es negativo, hay que intercambiar, cambiar de desigualdad. Ah, pregunta. ¿Esta cosa se funciona al revés o no funciona al revés? Acá escribí solo una implicación. Y más arriba puse una equivalencia lógica. Entonces, ¿tengo yo derecho a poner la implicación en esta dirección?
depende de z y de mismo modo si z es nulo. Imaginemos lo que pasa si z es nulo. Acá puedo tomar dos números distintos, pero al final voy a obtener 0 menor o igual a 0. Entonces no podré ir al revés porque voy a perder información. ¿Ok? Entonces cuidado, las desigualdades, las implicaciones recíprocas no se cumplen, pero a veces queremos que se cumplan. En este caso, hay que poner más información. Si z es positivo, estrictamente. Porque en este caso, cuando z es estrictamente positivo, después yo puedo dividir por z para volver a la desigualdad anterior. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Es decir, acá tenemos una pérdida de información porque no tenemos bastante información sobre z para ir al revés. Porque en el caso donde z fuera nulo, yo podría escribir, esto se cumple siempre si z es nulo. Pero si yo tomo x y cualesquiera, yo no podré concluir esto. Entonces, cuidado, hay un montón de trampas posibles y lo único posible es hacer pequeños dibujos. Acá, ¿a qué corresponde tal desigualdad? Dice más o menos que x e y están en este orden. ¿A qué corresponde la multiplicación? Más o menos una multiplicación por un número positivo es o bien una dilatación del intervalo, si el número es mayor que 1, o bien es una contracción del intervalo, si el número está entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces tenemos dos dibujos posibles, o bien x, z está acá y y, z está acá, y acá hicimos una dilatación, pero no cambia el orden. Acá es si z es mayor o igual a 1, y el segundo dibujo es una contracción si z es positivo, pero, o puede ser acá nulo, y menor o igual a 1. Es una contracción. Hay que entender estas cosas. Multiplicación por un número mayor que 1, voy a obtener una dilatación, número entre 0 y 1, una contracción. ¿Y qué pasa si yo ahora hago una multiplicación por algo negativo? Exactamente, voy a intercambiarse. Es decir, y va a ser el mismo dibujo. Pero ahora, si z es en valor absoluto mayor que 1, voy a obtener una dilatación con intercambio de posiciones. ¿Entienden? Y si z es entre 0 y menos 1, voy a obtener una contracción con intercambio de posiciones. Y esa es la razón de todo esto. Ok, entonces acá hay que... Ok. Tenemos las desigualdades centrales. De mismo modo, yo podría escribir la cosa para el cociente. Acá, de hecho, acá también puedo yo escribir la misma cosa para el cociente. X sobre z es menor a y sobre z, y x sobre z es mayor a y sobre z, y acá si z es positivo y si z es negativo. ¿Ok? Ejercicio, escribir las reglas similares, pero con estrictamente menor. No van a cambiar muchas cosas. Estas dos cosas van a desaparecer porque para mantener el menor estrictamente no podemos aceptar el caso 0, que fusiona ambos números. Entonces, en el caso estrictamente menor, hay que sacar las dos primeras reglas, que son inútiles, y en las otras reglas reemplazar mayor o igual o menor o igual por mayor o menor. ¿Ok? Y obtenemos las reglas similares para menor. Entonces es muy importante entender la significación geométrica
de lo que es una adición. Una adición es una traslación, no me cambia el orden de los números. Una multiplicación es una dilatación o una contracción, pero a veces con cambio de posición, intercambio de posiciones. Si el número es positivo, no se cambian las posiciones. Entonces, número mayor que 1, dilatación. Número menor que 1, pero mayor que 0, contracción, etc. Tienen que tener todas estas reglas, estas ideas en la cabeza. Esas son las cosas más importantes. No van a sobrevivir en el análisis si piensan que la matemática solo es una cosa que consiste en hacer cuentas sin entender el contenido geométrico. Es decir, este curso, de hecho, también se podría llamar geométrica analítica o algo así para decir que vamos a hablar de geometría con números. ¿Ok? Entonces, por favor, nunca olviden la significación geométrica de lo que hacen. Ok. Ahora, sí, y yo tenía que hablar un poquito del inverso. Acá, las reglas del inverso. Orden y el inverso. Acá hay que entender todo esto. Ahora, supongo que yo tengo x es menor o igual a y. ¿Cuándo puedo tener yo? ¿Qué puedo decir yo sobre x e y inversa? Si yo inverso ambos números, ¿qué me permite mantener la desigualdad y en qué situación tengo yo que cambiar la desigualdad? Acá es claro que la primera cosa es que x e y tienen que ser no nulos. Porque si hay alguien que es nulo, lo que escribo acá no tiene sentido. Y el profesor me saca los puntos. ¿Ok? Entonces, cada vez que tienen algo con un inverso, cuidado, hay que verificar que la cosa está bien definida. Si no, no hay puntos. Pero, ¿qué se pueden decir sobre las cosas? Acá es una cosa muy peligrosa porque tenemos que verificar, si queremos mantener el orden, tenemos que verificar no solo que x e y son no nulos, pero también tienen que tener el mismo signo. Es decir, tienen que tener el mismo signo. Y cuando es el caso, podemos a la vez ir al revés. Porque se puede aplicar la inversa de nuevo. Vamos a ver con un ejemplo geométrico. Cuidado, por supuesto me equivoqué, ya me equivoqué. Por supuesto, ya me equivoqué. Es al revés, por supuesto. Era para ver si siguen. Y yo puedo observar que no había mucha gente que seguía. Por supuesto, era al revés. El inverso es como el opuesto. Es una operación que intercambia las cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un dibujo entre dos casos. Primer caso, yo voy a tomar 0, 1, 2 y 3. Tengo el derecho a decir que 2 es menor o igual a 3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y son no nulos y tienen el mismo signo. ¿Qué se puede decir ahora si yo tomo los inversos? Voy a tomar 0, 1, un medio será acá, y un tercero más o menos será acá. Y acá se puede ver que un tercero es, ahora un medio es mayor
que un tercero. ¿Ok? Pueden ver que esto funciona cuando ambos números son positivos. Acá tienen que tener estas ideas. Es decir, cuando yo les doy una recta con algunos puntos, yo podría hacer la pregunta, ok, ahora tenemos x, y z, y ahora, ¿dónde estaría más o menos 1 sobre x? ¿Dónde estaría más o menos 1 sobre y? ¿Entienden la idea? Hay que saber posicionar intuitivamente las cosas. Acá es claro que un medio es un número mayor que un tercero. Y también podemos observar con los negativos. 0, voy a tomar espacio, menos 1, menos 2, menos 3. Ahora yo puedo decir que menos 3 es menor o igual a menos 2. Yo voy a invertir. Ahora yo obtengo en esta parte 0, menos 1. Acá obtengo menos 1 medio. Y acá obtengo menos 1 tercero. Y es claro que ahora menos 1 tercero es mayor que menos 1 medio. ¿Ok? Pueden ver que esto funciona. Acá correspondía a este caso, donde ambos números son negativos. Pero ¿qué pasa si son de signos distintos? Si son de signos distintos, ¿qué va a pasar? Se mantiene la desigualdad. Si yo tomo, por ejemplo, no sé, voy a tomar menos 2, y acá voy a tomar 3. Menos 1 medio voy a obtener acá, y acá voy a tomar 1 tercero, y se va a mantener el orden. Cuidado. Entonces no voy a poner ningún tercer caso, porque es el caso difícil. La moraleja es que cuando hay que trabajar con el inverso en una desigualdad, hay que verificar que ambos lados son no nulos y que tienen mismo signo. ¿Ok? Muy importante, nunca olvidar esto. Ok, ahora vamos a hablar un poquito, algo que ya hablé, pero ahora vamos a precisar, vamos a hablar de signos. Ya vimos que para todos los números reales tenemos que o bien x es menor que y, o bien acá es un o exclusivo, voy a escribirlo así, o bien x es igual a y, o bien x es mayor que y. ¿Ok? En particular, yo tengo que para todo x, o bien x es negativo, o bien es nulo, o bien es positivo. ¿Ok? Es el caso particular donde y es igual a 0. Esto me divide naturalmente la recta real en 3 partes. Una parte negativa, una parte positiva y el 0 que está excluido porque nadie lo quiere. Era considerado como un tipo muy malo 0. Tuvimos un montón de tiempo antes de legalizar el 0. Tuvimos que esperar, yo creo, hasta el siglo XVII o XVIII para legalizar el 0. Porque es un tipo que es terrible, porque es un tipo que es muy suave con la adición. Si yo añado, si yo sumo 0 no cambia nada. Entonces es un tipo muy limpio, es un ecologista, pero con respecto a la multiplicación, si yo multiplico algo por 0 es la bomba atómica. Te destruye todo. ¿Ok? Esta razón porque es un tipo peligroso. ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia entre el O que pusiste ahí y el OLO? Sí, acá es una convención que vi en el mundo hispanohablante, pero no estoy seguro que esta es la buena convención. Es que cuando se pone una tilde acá, significa O exclusivo.
Acá cuando yo uso este símbolo, para mí es el O inclusivo sin tilde. Igual ahora viste que no lleva tilde en español. ¿Cómo? El O en matemáticas ya no lleva tilde, según la RAE. Según la RAE está claro, pero los matemáticos no siguen la RAE. Y te vas a ver, por ejemplo, la RAE dice que la palabra sobreyectiva existe, pero la palabra sobreyección no existe, pero yo voy a usar sobreyección. Yo sé, ya sé, es una convención de los matemáticos acá. Ya vi que viene del liceo y cosas así y voy a seguir. Yo usaría otra notación, pero no soy hispanohablante al principio, entonces descubrí llegando acá, cuando me capturaron. Ok, entonces esto nos permite definir tres partes de R. Podemos definir por comprensión R+. R+, acá es cuidado, ya vimos la noción de definición por comprensión. Acá es un ejemplo. R+ es el conjunto de todos los reales que son positivos. Y de mismo modo, R- es el conjunto de los reales que son negativos. Y yo tengo la descomposición fundamental, que es que R es igual a la unión de R- con el conjunto unitario aislado, porque nadie lo quiere, 0, con R+. Esa descomposición. Y después diré que la gente acá son los números positivos, la gente acá son los números negativos, y 0 no tiene nacionalidad fija. Acá es un cambio entre el mundo hispanohablante y la Francia, porque nosotros somos mucho más inclusivos y consideramos que 0 es a la vez positivo y negativo. Tiene la doble nacionalidad. Acá es un cambio de convención, solo es un problema de convención. Ok, ahora tenemos los signos y por supuesto hay las reglas de los signos. Voy a tomar un minuto para hablar de reglas de signo. Regla de los signos. Es decir, ¿qué pasa cuando yo sumo o multiplico dos números positivos o nulos o negativos? Regla de los signos. Entonces es una pequeña tabla que tiene esta cosa. Acá es la suma, acá es el producto. Y voy a hacer la suma de un número positivo con un negativo y de un positivo con un negativo. Y acá el producto de un positivo con negativo, positivo con negativo. ¿Qué pasa cuando yo hago la suma de positivo con positivo? Positivo. Positivo con negativo. Depende de quién es el más grande, entonces voy a poner esto. Porque depende. Misma cosa para negativo y positivo. ¿Y negativo más negativo? Negativo. Ok. Ahora, positivo por positivo. Positivo. Positivo por negativo. Negativo. Negativo por positivo. Negativo. Y negativo por negativo. Positivo. Todas estas cosas no salen del cielo, no caen del cielo. Son consecuencias de los axiomas anteriores. Es decir, hay que demostrar esas cosas. Todo esto sigue de las cosas anteriores. Porque en los axiomas nunca hablamos de reglas de signo, ¿no? No hay axioma que dice esto. Pero esto sigue de las propiedades algebraicas. Es muy interesante porque cuando son niños en general, y al menos era mi caso, yo tenía dificultades para entender por qué negativo por negativo es positivo. Es una locura, ¿no? Pero todo esto sigue de las reglas algebraicas.
Es decir, que cuando aceptamos las reglas algebraicas, estamos forzados para aceptar esta regla. Y es una cosa que fue descubierta alrededor del año 1000 por los árabes. Y era un tiempo donde los europeos no aceptaban ni el cero ni los negativos, porque eran obra del demonio. Pero los árabes no tenían ningún problema para añadir, restar, sumar con números negativos y nulos, y descubrieron la cosa es que si aceptamos todas las reglas algebraicas usuales que vienen de los axiomas, automáticamente va a salir que un negativo por un negativo es un positivo. Ejercicio, demostrar que si X es negativo y si Y es negativo, entonces su producto es positivo, y eso sale de los axiomas. Es una descubierta de los árabes alrededor del año 1000, y los europeos esperaron hasta el siglo XVII, es decir, más o menos 700 años para entender que no se podía aceptar los negativos y el cero. Ok, acá era un poquito de historia, es muy interesante, porque la aceptación de un concepto matemático depende de los prejuicios de la gente. Pero de hecho los signos negativos no fueron inventados por los árabes, porque ya existían desde el siglo VII en India, y existía en China desde el siglo I, porque para los chinos no era un problema de demonio, era un problema de yin y de yang. Y era una cosa muy natural que las cosas se compensan para ellos. Entonces, esa es la razón por qué inventaron los signos negativos, porque para ellos era una cosa tan natural como respirar. Pero en otro lado, los europeos tuvieron un montón de dificultades para aceptarlo. Ok, terminamos con los signos, y más generalmente se pueden definir los intervalos. Acá, un día yo voy a escribir una pequeña historia de los números, es muy divertido ver cómo los prejuicios de la gente influencian su visión del mundo. Intervalos. Acá, ahora que tenemos todo esto, podemos definir los intervalos. Por ejemplo, yo puedo definir el intervalo AB como el conjunto de las X reales, definición por comprensión, tal que A es menor o igual a B es menor o igual a X es menor o igual a B. Y del mismo modo, yo puedo definir el intervalo abierto con el orden estricto. Y del mismo modo, se definen el intervalo semicerrado, semiabierto, y acá el otro. Acá es un ejercicio completar la definición. Del mismo modo, yo puedo definir los intervalos semi-infinitos. Acá, cuidado, esta definición tiene sentido solo si A es menor o igual a B. Porque si A no es menor o igual a B, ¿qué va a dar este conjunto? Será vacío. Porque si A es mayor que B, no existirá ningún X a la vez mayor que A y a la vez menor que B. ¿Ok? Entonces, cuando A es mayor que B, esta definición es vacía, pero existe. Y de mismo modo se definen los intervalos semi-infinitos, es decir, menos infinito hasta A es el conjunto de los X en R, tales que X es menor o igual a A. Y de mismo modo se define A excluido, misma cosa con esto. Y de mismo modo A más infinito tal que X es mayor o igual a A, y con menor voy a poner A más infinito. Ok. Y espero que no me equivoque. En general, en esta definición que es repetitiva, yo me equivoco.
Ok. Y tenemos 8 tipos de intervalos. Yo tengo que añadir 2 nuevos tipos de intervalos. Hay el intervalo un poquito estúpido, que es menos infinito más infinito, que es otro nombre para R, por supuesto. Solo es una notación. Y yo debería decir, vamos a ver después, que hay un décimo intervalo, que es el vacío, que se puede considerar también como un intervalo. El conjunto vacío es un intervalo también, pero no tiene notación propia como intervalo. Ok, y tenemos todos los intervalos y podemos jugar con los intervalos. Ahora, por ejemplo, podemos, por ejemplo, mirar cuál es en general la intersección entre 2 intervalos. Ejemplo. Vamos a calcular la intersección entre 2 intervalos. ¿Cuál es en general la intersección entre 2 intervalos? Ahora yo supongo implícitamente que A es menor o igual a B y que C es menor o igual a D. Entonces, ¿cuál es la intersección? La buena respuesta es, esperemos antes de dar una respuesta. Es decir, depende de las posiciones de A, B, C y D. Entonces vamos a ver todas las propiedades posibles. Vamos a ver los casos posibles. Primer caso, tengo A acá, B acá, C acá, D acá. ¿Qué pasa? Es vacío. Entonces, si B es estrictamente menor que C, entonces es vacío. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esto? Es CB. CB si A es menor o igual a C, que es menor o igual a B, es menor o igual a D, etcétera, habría que distinguir un montón de casos distintos. Depende de las posiciones relativas. Entonces, yo voy a darles la fórmula general. Hay una fórmula general. Entonces, es fácil. Es igual a el máximo, es el intervalo entre el máximo de A y de C y el mínimo de B y de D, si esto es menor o igual a esto. Y si no, es igual al vacío. Ejercicio. Demostrar considerando todos los casos posibles. Acá es mi experiencia de informático. Es decir, cuando tenemos que intersectar 2 intervalos, en general se intersectan 2 rectángulos. Cuando se programan videojuegos, por ejemplo, para decir si se necesita dibujar un personaje, una figura, se necesita hacer un test de intersección entre rectángulos. Y acá, para hacer un test de rectángulos, se descompone en test de intersección de intervalos y se hace con esta fórmula. Pueden verificar, hay que distinguir todos los casos posibles. Ejercicio. No voy a hacerlo porque hay un montón de casos para verificar y acá solo verifiqué 2 casos posibles, pero hay mucho más casos. Entonces, cuidado, la intersección de intervalos es mucho más complicada que pueden pensar, en general.
Ok. Terminé todo lo que yo tenía que decir sobre los intervalos. Ahora vamos a tomar un poquito más de distancia y voy a hablar de las estructuras de cuerpo totalmente ordenado. Entonces, cuerpo totalmente ordenado. ¿Cuál es la significación de esta insulta? Especie de cuerpo totalmente ordenado, ¿no? ¿No funciona? Ya vimos que es un cuerpo R. Es decir, es un conjunto donde se puede sumar, restar, multiplicar, dividir con alegría. Pero los axiomas de orden también nos dicen que es un cuerpo totalmente ordenado. Es decir, tenemos dos niveles de estructura. Si solo se cuenta la suma y el producto, solo podemos hacer operaciones algebraicas. Se llaman cuerpo. Pero si además tenemos un orden total que cumple los axiomas del grupo 3, entonces se dice que R es un cuerpo totalmente ordenado. ¿Ok? Es la clasificación, porque tenemos un montón de conjuntos en matemática y se necesitan palabras para clasificarlos. Como en un zoo. Cada matemático tiene su zoo en su cabeza. Tengo un zoo con un montón de animales y yo necesito poner cajas y una clasificación para poner cada animal en la buena caja. Si no, todos se van a mezclar y se van a comer. Ok, entonces R cumple los axiomas 1 de 1 a 4, 2 de 1 a 5 y 3 de 1 a 5 y es un cuerpo totalmente ordenado. Es decir, los 14 axiomas que di y que tomé un montón de tiempo para escribir sobre el pizarrón la vez pasada, un matemático va a decir sencillamente, pero es un cuerpo totalmente ordenado, terminado. Es una única frase que captura los 14 axiomas, cuerpo totalmente ordenado. Ahora, ¿conocen otros ejemplos de cuerpos totalmente ordenados? Los racionales, y de hecho es el único que conocemos, porque C no es un cuerpo totalmente ordenado, porque no tiene orden total, y el ejemplo de los números 0 y 1 que diste tampoco es totalmente ordenado. Entonces, Q también es un cuerpo totalmente ordenado. Pero al final, ¿qué va a distinguir Q de R? Porque, ¿qué va a distinguir? La completitud es un spoiler. Es un spoiler. No hay que hacerlo. Es grave. Destruiste el sentido de la película. Es un spoiler. Sí, por supuesto, voy a hacer el spoiler en forma de teaser. Es decir, hay el axioma 4 y ahora yo voy a escribirlo, que es el axioma que no presenté aún. Es el último axioma y es él que va a hacer la diferencia entre R y Q. Porque toda la lista anterior no permite distinguir Q y R. Esa razón porque para ellos, como en general solo manipulan los axiomas algebraicos y los axiomas de orden, no tienen bien claro en la cabeza cuál es la diferencia entre R y Q. Pero cuando vamos a introducir el último axioma, vamos a ver que no tienen nada que ver. Que Q no consigue
cumplir este axioma. El axioma dice que todo teaser, todo subconjunto no vacío de R y superiormente acotado tiene un supremo. Y acá podemos ver que es una presentación con muchas abreviaturas, y para los nuevos normalmente, ¿cuáles son los nuevos que entienden el sentido de esta palabra? Perfecto, es normal. No pueden entender porque hay un montón de vocabulario nuevo. Las dos palabras que pueden entender son subconjunto, es un subconjunto de R, y no vacío. Y les falta las palabras superiormente acotado y tiene un supremo. No vamos a definir hoy lo que son, pero es un teaser. Es para una próxima vez. Cuando vamos a presentar el axioma de completitud, yo tendré que definir ambas expresiones para que entiendan el sentido de estas palabras. Entonces, gracias por su honestidad, ser honestos, porque a veces tengo problemas. Podrían intentar dar clases en Francia y yo podría ver lo que pasaría. Y ahora sería yo que me reíra. Ok, entonces tenemos esto y una próxima vez vamos a ver este sentido. Vamos a ver, yo creo, lunes. El próximo lunes vamos a decodificar esta frase. Pero antes de hacer esto, se necesita investigar algunos subconjuntos notables de R, es decir, voy a hablar de N, de Z y de Q como subconjuntos de R y voy a comenzar para N. Ok. El conjunto N de los enteros naturales. Ok, el conjunto N, de los enteros naturales. Ahora, mi objetivo en esta parte es, ya vimos una definición floja de los enteros naturales, era N igual llave 0, 1, 2, puntitos, llave que cierra. Y era una definición horrible, porque todos los naturales, casi todos, estaban adentro de los puntitos. Ahora vamos a ver una definición más limpia. Ok, entonces ahora queremos definir el subconjunto. Tenemos R, que ya cumple una lista de axiomas. Y queremos extraer a partir de R un subconjunto que podríamos llamar N. Ahora tenemos que definir qué significa ser un entero natural. Tenemos que dar una definición a partir de los axiomas anteriores. Entonces, nuestro problema es capturar la propiedad ser un entero natural. ¿Ok? Y para esto, yo voy a definir voy a considerar la siguiente función. Sea la función sucesor, que es una función de R, definida por definición voy a llamar el sucesor de x, es x más 1. No hay nada difícil acá. ¿Ok? Y la primera cosa que se puede observar es que ya sabemos que n intuitivamente es definido a partir de 0, aplicando de modo repetido la función sucesor, ¿no? Es decir, a partir de 0, yo puedo definir 1, entonces ya tenemos
0 y 1 en R, y también, y después se definen 2, por definición es el sucesor de 1, es decir, es igual a 1 más 1. 3 es por definición el sucesor de 2, por definición es 2 más 1. 4 es el sucesor de 3 y es 3 más 1, etc. Ejercicio, continuar la lista de definición hasta un millón. Hasta que entiendan lo que pasa. ¿Ok? Entonces ya tenemos un montón de abreviaturas. Ahora queremos capturar un conjunto que solo contiene estos números y que no contiene más. Entonces voy a definir la noción de conjunto inductivo. Definición. Se dice que un subconjunto A en R. Disculpa. Es inductivo cuando cumple dos propiedades. Primera propiedad que tiene que cumplir es que 0 tiene que pertenecer a A. Primera condición para ser un conjunto inductivo. Tiene que contener el elemento 0. Y la segunda condición es que si X pertenece a A, entonces también su sucesor pertenece a A. Y esta condición, vamos a decir que esta condición, si X pertenece a A, entonces su sucesor pertenece a A, vamos a decir que A es estable por sucesor. Es decir, que cada vez que tomamos un elemento de A y que aplicamos el sucesor, no salimos del conjunto A. Nos quedamos adentro de A. ¿Ok? Entonces acá hay que dar ejemplos y contraejemplos de conjuntos inductivos y no inductivos. Acá es una definición perfecta, ¿ok? Es una definición, no hay puntitos en la definición. Mi idea es definir n sin puntitos, porque no me gustan los puntitos, es una broma. Ok. Ejemplos. Los conjuntos, por ejemplo, voy a dar ejemplos de conjuntos inductivos. ¿Qué ejemplos puse? Acá, ejemplos de conjuntos inductivos. Por ejemplo, el conjunto de 0 a más infinito, ¿es inductivo o no es inductivo? Es inductivo porque contiene 0. Y si yo tomo un número positivo o nulo y que calculo su sucesor, también es positivo o nulo, ¿no? ¿Sí? Así como dice la definición esa. ¿Cómo? La del conjunto inductivo. Acá esa definición, no entiendo. Pero así como dice la definición, no te basta nomás decir quiénes están en el conjunto del principio y después ya te queda el conjunto del principio. Yo voy a decir después, yo voy a explicar después esto. O sea, poner si decís el 0 está y en un medio está. Entonces, Claro, el medio, sí, un conjunto inductivo puede contener un montón de gente adentro. claro, pero vos solamente con decir quiénes son los que están al principio, ya tenés todo el conjunto. No, pero la idea es que conjunto inductivo no es lo mismo que n. No, pero por ejemplo, ese conjunto inductivo que acabo de decir, no es 0. Tenés al 0. Sí, claro, claro. Medio, tenés 1 más un medio está. Sí, claro. Y después te genera otras cosas, claro. Lo que él dice es que, por ejemplo, podríamos considerar el conjunto siguiente. 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios, etc. Es un conjunto inductivo, porque cada vez 0 está dentro
Y cada vez que yo sumo 1 a cualquier elemento, obtengo otro elemento del mismo conjunto. Pero entonces lo único que precisas para definirlo es Sí, pero acá ya estás usando la inducción. Y mi objetivo es llegar a la inducción. Tu definición es una definición inductiva sin decirlo. Ok. Acá, entonces, este conjunto es inductivo. Z es inductivo o no es inductivo. Z contiene 0. Sí. ¿Y es estable por sucesor? Sí, claro. Entonces es inductivo. Q es inductivo. ¿Por qué no? Si yo tomo cualquier número racional, yo hago la suma, también obtengo un número racional. Y contiene 0. Entonces, por supuesto que es inductivo. ¿Ok? Entonces, son inductivos. Y voy a dar otros ejemplos. Los conjuntos. Por ejemplo, R más. ¿Es inductivo o no es inductivo? ¿Por qué? No contiene 0. El conjunto, por ejemplo, no sé, voy a decir de 0 a 42. ¿Es inductivo o no es inductivo? ¿Por qué? Por ejemplo, 42 está adentro, pero su sucesor 43 está afuera. No funciona, no es estable por sucesor. Ah, pero el problema venía de 42, entonces voy a sacar 42. ¿Qué pasa acá? ¿Es inductivo o no es inductivo? ¿Por qué? Porque no está el de 41. Exactamente, ahora 41 está adentro, pero su sucesor 42 no está. Entonces no son inductivos. Ok, ahora tengo la buena definición para definir. Entonces yo tengo un montón de conjuntos inductivos. Por definición, voy a llamar un entero natural cada número real que pertenece a todos los conjuntos inductivos. Esa es la definición. Entonces, definición se llama un entero natural y acá necesito otro marcador. Si no, disculpa, te maté. Ay, y especialmente conmigo. ¿Todavía tenés un pie? Disculpa. Se llama un entero natural, todo real, que pertenece a todos los subconjuntos inductivos. Es decir, ahora yo puedo definir n. N es el conjunto de los reales que pertenecen a todos los conjuntos inductivos. Definición de n son los x en R tales que para todo subconjunto de R, si A es inductivo, entonces X pertenece a A. Y ahora, ¿cuál es el milagro? Desaparecieron los puntitos. Es una definición sin puntitos. Por supuesto, es una definición más complicada, pero ahora tenemos una definición formal. Intuitivamente, esto es la intersección de todos los subconjuntos inductivos. Es decir, yo tomo la colección de todos los subconjuntos inductivos, todos los que ya vimos, y vamos a intersectarlos. Y tomar lo que se queda en común. Es decir, intuitivamente, esta intersección para todos los subconjuntos inductivos
de los A. Definición abstracta, pero esa buena definición. La definición con los puntitos era muy bien para los niños que fueron en los años pasados, pero ahora es una definición de adulto. Ok, esa es la definición de n. Ahora vamos a ver que todo esto, todo el resto sigue de esta definición. Todas las propiedades de los naturales. Ok, hay una propiedad fundamental que es que por construcción es el conjunto que definí acá, también es inductivo, pero es el inductivo más pequeño. Por construcción, proposición, n es el subconjunto inductivo de R más pequeño. Y cuando digo más pequeño es en el sentido de la relación de inclusión. Es decir, digo dos cosas. Digo, primera cosa es que n es inductivo. Es decir, no solo es la intersección de todos los conjuntos inductivos, pero también él es un conjunto inductivo. Y es el más pequeño, es decir, está incluido en todos los otros conjuntos inductivos. N está incluido en A para todo subconjunto A de R. Es decir, es el más pequeño en el sentido de la inclusión. ¿Entienden la idea? Entonces, ahora tienen una mejor definición. N es el subconjunto inductivo más pequeño. Ok, entonces, ahora tenemos que demostrarlo. Voy a hacer con las manos. Hay que demostrar que n es inductivo. Entonces hay que demostrar que 0 está dentro de n. ¿Cómo se demuestra que 0 es adentro de n? Por definición, un natural es alguien que está en todos los subconjuntos inductivos. Pero 0 pertenece a todos los subconjuntos inductivos por definición de la noción de conjunto inductivo. Entonces, 0 pertenece a n. ¿Claro? Ahora vamos a demostrar que n es estable por sucesor. Supongamos que x sea un entero natural. ¿Qué significa que x es un entero natural? Significa que x pertenece a todos los subconjuntos inductivos. Pero como cada subconjunto inductivo es estable por sucesor, yo puedo decir que el sucesor de x también pertenece a A. Y eso para todos los subconjuntos inductivos. Como el sucesor de x pertenece a todos los subconjuntos inductivos, deduzco que sucesor de x es un natural. Entonces, partir de la hipótesis sea x un entero natural, entonces x está dentro de todos los subconjuntos inductivos, también es el caso para su sucesor y por definición significa que su sucesor es un entero natural. Entonces, mostré que los enteros naturales son estables por sucesor. Contienen 0, entonces es un conjunto inductivo. ¿Claro? Y el segundo punto es trivial, porque es por definición. Es claro que n está incluido en la intersección de todos los subconjuntos inductivos. Entonces, por construcción, es más pequeño que todos los subconjuntos inductivos. Ok, entonces lo que hay que memorizar es que n es el subconjunto inductivo más pequeño. Y esa es buena definición de los naturales. Y ahora, se siguen todas las propiedades de los naturales. ¿Y cuál es la propiedad más importante de los naturales que los antiguos conocen desde más de 1000 años y quizás más? ¿Cuál es la cosa más importante en los naturales? Por favor. La inducción completa, por supuesto. La inducción completa es el principio más importante de todo en los naturales. Y esta es
la inducción completa ahora está escondida adentro de la definición. Vamos a demostrar el principio de inducción completa. Ahora hay que ser honesto, ¿quién no conoce todavía el principio de inducción completa? Hay algunos, ok, gracias por ser honestos. Entonces voy a explicar el principio de inducción completa. Y para vos, viste que ahora estamos definiendo la inducción a partir de la noción de inductivo. Esa razón porque yo no quería hablar de tu ejemplo, que ya usaba implícitamente tal intersección. ¿Sí? Claro. O sea, yo digo, por ejemplo, un conjunto inductivo es un conjunto que tiene 5, ¿Sí? un número, ¿no? ¿Sí? Y que el siguiente es 5, ¿Sí? entonces te cambió n. Claro, pero no sería n, sería otra cosa. Lo que él dice es que de hecho es un método muy general para definir un conjunto generado. Esto me dice que el conjunto n está generado por 0 y sucesor. Es decir, yo considero todas esas cosas que contienen 0 y estables por sucesor y yo hago la intersección. Y esto me da la cosa más pequeña que es generada por 0 y sucesor. Y lo que él dice es que podríamos cambiar. Podríamos, por ejemplo, reemplazar 0 por 5 y reemplazar, por ejemplo, el sucesor por la función cuadrado, no sé qué. O el sucesor a partir de 5. Y cada vez obtendríamos una nueva cosa generada, pero sería otra cosa que los naturales. Ahora voy a hablar de los naturales porque ya hay un montón de cosas que decir sobre los naturales. Y es la definición inductiva más general en este estado. Ok. Voy a hablar de inducción completa. Entonces, ¿cuál es el principio de inducción completa? Principio de inducción completa. El principio de inducción completa me dice lo siguiente. Principio me dice lo siguiente. Sea P de n un enunciado sobre un natural. Cualquiera. Es decir, supongo que yo tengo un enunciado matemático, es decir, una frase que me habla de n. Es decir, es una propiedad que depende de n. A veces es falsa, a veces es verdadera. Si, dos cosas. Si, primera cosa, si la propiedad se cumple para 0. Cuando yo escribo P de 0, es decir, escribo que la propiedad se cumple para 0. Y la segunda cosa, si para todo natural n, cada vez que se cumple para n, se cumple para el sucesor de n, ¿qué pasa? Supongo que yo tengo una propiedad que se cumple para 0 y cada vez que yo observo que hay uno que cumple la propiedad, entonces también se cumple la propiedad para su sucesor. ¿Qué podré decir yo? Se va a cumplir para todos los entornos naturales. Entonces, para todo n en n, se cumple la propiedad P. Es el principio de inducción completa. Y esto se llama el caso... peligroso. Caso de base. Yo quería hablar de dominos que caen, pero no soy un domino. Y acá se llama el paso de inducción. ¿Y cuál es la intuición? La intuición no es la intuición de los profesores que caen, pero de los dominos que caen. Es decir, imaginemos que tenemos una sucesión de dominos. ¿Conocen este juego? Hacen una sucesión gigantesca de dominos
que se siguen, ¿ok? Y en general hay que poner dibujos, montañas rusas y cosas así. ¿Y qué pasa cuando yo empujo el primer dominó? Todos van a caer. Y es el principio de inducción completa. Si el primer dominó cae, si entre dos dominos consecutivos hay una distancia bastante pequeña para que la caída del primero implica la caída del segundo, del siguiente, entonces estoy seguro que todos van a caer. ¿Ok? Es el principio de inducción completa. Esa intuición. Por supuesto, hay dos ingredientes muy importantes para que funcione. Primera cosa, es importante que tengamos el caso de base, porque si hay nadie que empuja el primer dominó, no va a caer nadie. ¿Ok? Y la otra cosa importante es que no tengamos ninguna ruptura de caída. Si en un momento no se cumple la implicación para un número, es decir, no tenemos, este caso implica el siguiente, entonces sabemos que se va a caer hasta acá, pero que después no se va a caer. Entonces tenemos que verificar dos cosas. Tenemos que verificar que el primer dominó va a caer. Tenemos que verificar que cada vez que tenemos un dominó, estemos seguros que el siguiente va a caer. ¿Ok? Es el principio de inducción completa. Y, por supuesto, ahora se puede demostrar. Es una consecuencia de la definición de n. Ahora no es una cosa mágica, es una cosa que sale naturalmente de la definición de n. Yo voy a demostrar el principio de inducción completa. Demostremos el principio de inducción completa. Principio de inducción completa, demostración. Ok, yo quiero estudiar quién cae y quién no cae. Es decir, cuáles son los objetos que caen según mi propiedad P. Voy a definir un conjunto. Voy a considerar el conjunto de los dominos que caen. ¿Ok? Ahora voy a decir que P significa caer, pero por supuesto yo puedo reemplazar por cualquier otra propiedad que cumple las hipótesis deseadas. Sea A el conjunto de los enteros naturales que caen. ¿Qué se puede decir sobre tal conjunto? ¿Contiene o no contiene cero? ¿Por qué contiene cero? Porque la propiedad se cumple. ¿Cómo la propiedad se cumple? Yo sé que 0 pertenece a esa definición del conjunto por comprensión. Entonces tenemos que 0 pertenece a A, pues la propiedad se cumple por hipótesis. Ahora yo supongo que mi propiedad cumple esto. Se cumple para 0 y es estable por sucesor. Pero, ¿están de acuerdo? ¿No? Supuse que lo que yo, quizás que no fui claro. Yo quiero demostrar esta implicación. Entonces, voy a suponer que esto se cumple y esto se cumple. Y tengo que demostrar que esto se cumple. ¿Ok? Acá es mi punto de partida 1, punto de partida 2, y acá es mi punto de llegada. ¿Ok? Yo quiero demostrar esta implicación. Esto y esto implica esto. ¿Ok? Entonces, como yo sé que esto es una hipótesis, se cumple, entonces 0 pertenece a A. Y si yo tengo que X pertenece a A, ¿qué significa si X pertenece a A? Significa que cumple la propiedad N. ¿No? Por definición. Pero si cumple la propiedad N, ¿qué se puede decir sobre su sucesor? También cumple la propiedad por hipótesis. Pero por definición, ¿qué significa? Significa que X más 1 pertenece a A. Y esto es el sucesor. ¿Qué significa esto? Que A es estable por sucesor.
¿Qué se puede concluir sobre el conjunto A? Es, la palabra que falta es un conjunto inductivo. Luego, A es un conjunto inductivo. Demostramos que A es un conjunto inductivo. ¿Ok? Pero ya vimos que N es más pequeño que todos los conjuntos inductivos, entonces sabemos que N está dentro de A. N está incluido en A porque N es el subconjunto inductivo más pequeño, está incluido en cualquier otro conjunto inductivo, y acá mostré un ejemplo particular de conjunto inductivo. Y ahora, ¿qué se puede decir? N incluido significa que para todo N en N tenemos que N pertenece a A, pero por definición de A significa que para todo N en N tenemos que P de N terminado. Esto demuestra la conclusión. La conclusión está acá, disculpa. ¿Ok? Es una demostración del principio de inducción. ¿Ok? Y vamos a ver ahora ejemplos de inducción. Yo no sé si yo tengo tiempo para hacer un ejemplo de inducción. Voy a dar una variante del principio de inducción, que no voy a demostrar. Variante del principio de inducción. Entonces, variante. Sea dos cosas. P, una propiedad, un enunciado sobre un natural. Y me doy un natural n sub 0 fijado. ¿Ok? Entonces, acá es una variante. Si el dominio número n sub 0 cae, y si a partir del n sub 0, para todo n mayor o igual a n sub 0, si la caída del dominio n implica la caída del dominio n más 1, entonces todos los números, los dominios de rango mayores o igual a n sub 0 van a caer. Es decir, es casi el mismo principio, pero en lugar de comenzar a partir del dominio 0, comienzo a partir del dominio n sub 0. Pero es una variante. Porque a veces se hacen inducciones a partir de 1, o a veces a partir de 2, o a veces a partir de 3. Y es una variante, y no voy a demostrarla, pero se puede demostrar de modo similar. Y ahora vamos a ver ejemplos la próxima vez. Gracias.